Muy bien. Pues vamos ahora a leer en la palabra del Señor. Vamos a leer en la palabra del Señor en la carta a los Romanos, en el capítulo 12. Romanos capítulo 12. 2 versículos solamente vamos a leer. Los versículos 6 y 7. Nos dice así la palabra del Señor: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Hasta aquí, que el Señor bendiga la palabra que hemos leído. Para que un coche funcione bien, lo sabemos todos, pues todas sus piezas y sobre todo las del motor tienen que funcionar correctamente, ¿no? Si hay una sola que no funciona, pues entonces habrá una avería. O el coche no andará, o bien no andará, o bien el coche, pues como nos pasó hace un par de días, ¿no? Hará un ruido terrible. Íbamos con el coche a la zona deportiva y nos tuvimos que parar, ¿no? Porque oíamos un ruido terrible, nos tuvimos que parar para ver si era el nuestro, y no era el nuestro, era un coche que venía pues enfrente, ¿no? Era tal el ruido que decía, se acaba de romper nuestro coche. Gracias al Señor no fue nuestro. Entonces, también de igual manera, para que un atleta corra y gane las carreras, las competiciones que tiene que hacer, todo su cuerpo tiene que estar en buena forma. Y la lesión en un solo músculo y fundamentalmente en las piernas, si es que corre, pues le va a impedir ganar y ni siquiera correr. Así pues es también la Iglesia. Así también es la Iglesia, es una comunidad, como veíamos la semana pasada. Es una comunidad, algo de puesto en común, de la unidad del cuerpo. Y veíamos que se compara al cuerpo de Cristo, a un cuerpo. Entonces se destaca la unidad del cuerpo, por esa unión que todos los creyentes tienen con el Señor Jesucristo. Esa es la base de nuestra unidad, una unidad espiritual, y esa unidad no se encuentra en ninguna parte del mundo. Solamente en la Iglesia, esa unidad espiritual que es por el Espíritu Santo que nos une al Señor Jesús. Y de Él recibimos entonces la vida. Y de Él también recibimos entonces dones espirituales para cada uno de los miembros del cuerpo, para cada uno de los miembros de la Iglesia, los creyentes. Entonces, cada uno de estos miembros tiene un don y entonces tiene una función determinada. Y entonces vemos que de igual manera que el coche y de igual manera que también el cuerpo del atleta, cada miembro, ¿verdad? Cada miembro tiene que funcionar. Y si no funciona eso, afecta al conjunto del cuerpo. Cada miembro es importante. Y es en la medida también que cada miembro está actuando y cada miembro está ejerciendo su función que el cuerpo avanza y que el cuerpo crece y que el cuerpo pues va el reino de Dios por medio también de la Iglesia del Señor Jesucristo avanza en la tierra. Y bien, pues es lo que vamos a tratar en esta mañana, en estos versículos que hemos leído, en este que nos presenta un pasaje que nos presenta una lista de dones. Una lista de dones que, por cierto, no es la única vez que nos lo encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Hay más pasajes. Hay 3 pasajes con escritos todos por la pluma del apóstol Pablo. El primero en Primera de Corintios, en el capítulo 12, podemos leer 2 versículos del capítulo 28 y 29. Una lista de 9 dones espirituales. Nos dice aquí, tal vez sea el más conocido, capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 28-29.
Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Después tenemos otro pasaje en la carta a los Efesios y en el pasaje que hemos leído al inicio, en la carta de los Efesios capítulo 4, en el versículo 11, pues tenemos también una pequeña lista de dones que son, pues, o bien 4, algunos piensan que son 4 y otros piensan que son 5, según si se considera el último de los dones como 2 o formando parte del mismo don. Dice, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Personalmente pienso que es más bien que son 4 dones, porque los 2 últimos forman parte del mismo don, ¿no? Más que nada, pues gramaticalmente en el griego, pues se ve, tiende a enseñar esto, ¿no? Tiende a mostrar esto. Entonces, 9 dones en 1 Corintios 12, 4 dones, o tal vez 5, en Efesios capítulo 4, y aquí, pues, en los versículos 6 y 7, de 6 al 8, perdón, aquí en Romanos 12, pues nos encontramos con una lista de 7 dones espirituales, 7 dones espirituales, o para ser más precisos, vemos que en el versículo 6, los 2 primeros son 2 nombres. Él dice en el versículo 7, en el versículo 6, profecía, servicio, en el versículo 7, profecía, servicio, y después vemos que lo que sigue son el que exhorta, el que reparte, el que preside. Entonces es como si fuera, pues, también funciones, 2 dones, 5 funciones, bueno, que también, por supuesto, estamos hablando de dones, ¿no? Pero bueno, en total, unos y otros son 7 los dones que aquí nos encontramos. Y bien, pues lo que vamos a tratar esta mañana es centrarnos en este último capítulo, en este último versículos. No vamos a poder, pues, hacer un compendio, a mirar todas las listas de todos los dones juntos, sino nos vamos a centrar aquí en nuestro pasaje en aquí en Romanos capítulo 12, y simplemente vamos a hacer algo sencillo. Vamos a considerar cada uno de estos dones por separado y después acabar viendo una serie de principios espirituales a recordar siempre, a tener en cuenta acerca de su uso, acerca de el uso de los dones espirituales. Entonces vamos a primeramente ir considerando cada uno de los dones. Entonces aquí en el versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, vemos, úsese conforme a la medida de la fe. El primero de los dones es el don de profecía. Entonces, antes que nada, pues hemos de hablar acerca del orden que nos encontramos aquí en esta lista y en el resto de las listas también. Porque en el 1 Corintios capítulo 12, versículo 28 lo hemos leído, y también en Romanos capítulo 4, versículo 11 también lo hemos leído, encabezan la lista de los dones los primero apóstoles y luego profetas. Y en tercer lugar dice en 1 Corintios capítulo 12, maestros. Entonces, los apóstoles, los profetas y los maestros. Entonces nos quedamos los apóstoles, los profetas. Es el mismo orden que nos encontramos también en la carta a los Efesios, en 2 lugares más. En capítulo 2, versículo 20, cuando dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. De los apóstoles y profetas vemos siempre el mismo orden, apóstoles y profetas. Y también en el capítulo 3, versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Entonces siempre vemos, comienza la lista de los dones por este orden, apóstoles y profetas, y primeramente siempre a los apóstoles. Entonces los apóstoles, vemos, es un don que, se está refiriendo al don de los apóstoles, de aquellos que fueron llamados
por el Señor Jesús, el grupo de los 12, al cual se le añadió también el apóstol Pablo. Y entonces ellos fueron encargados de una manera especial por el Señor para traer la revelación del Nuevo Testamento, para traer las escrituras del Nuevo Testamento, para dar testimonio de Jesucristo, del Señor resucitado, que ellos vieron desde el inicio de su ministerio hasta su muerte y su resurrección. Y Jesucristo, como apóstol, también vio al Señor Jesús resucitado. Entonces el apóstol tenía que traer, y trajo por supuesto, la escritura del Nuevo Testamento. Era entonces, en el Antiguo Testamento, pues el Antiguo Testamento era el Antiguo Pacto, y el Antiguo Pacto había la escritura del pacto, era el texto del pacto. Entonces, sobre todo, las leyes de Moisés, el Pentateuco, los 5 primeros libros de Moisés, y después le fueron añadiendo las revelaciones de los apóstoles. Y bueno, ahora está el nuevo pacto, el pacto en el Señor Jesucristo, el cumplimiento de las promesas y las profecías de Dios. Y entonces también, por lo tanto, este pacto de Dios tenía que contar con las escrituras proféticas, las escrituras del pacto, el texto del pacto, el tratado del pacto entre Dios y su pueblo. Y era entonces la función también básica, fundamental de los apóstoles. Entonces hay una prioridad, en este orden siempre vemos, hay una prioridad, primero los apóstoles y luego los profetas. Y los apóstoles traían pues la palabra del Señor, y los profetas, ¿qué hacían? Pues traían también la palabra del Señor, traían revelación, traían pues palabra de Dios, palabra inspirada por el Señor. Pero ¿cuál es entonces la diferencia entre uno y otro, entre el profeta y entre el apóstol? Pues que el apóstol estaba, pues digamos, era un don de revelación, por así decirlo, permanente. Es decir, que él, cuando también escribía las cartas, estaba escribiendo mandamientos de Dios, estaba escribiendo palabras de Dios. Mientras que el don profético, pues vemos en la Escritura, era algo más puntual, era una palabra más concreta, más específica, más para guiar a la iglesia y a los creyentes en una situación concreta, en una situación determinada. Como vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, es ahí donde vemos pues ejemplos de a qué se refiere Pablo cuando habla de los profetas en el Nuevo Testamento. Leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, los versículos del 27 y 28, y habla de un profeta que se llama Ágabo. Dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. El profeta llamado Ágabo, que dio una palabra, una revelación, un anuncio de parte del Señor, y fue por lo tanto verdadero, se cumplió. Esto de profecías que se dan y que no se cumplen en la palabra de Dios no se conoce. Vemos esto mismo también en el libro de los Hechos, en el capítulo 21, en el versículo 11, el mismo profeta descendió de Judea, un profeta llamado Ágabo. Y en el versículo 11 dice: quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los manos y los pies dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Entonces vemos, estos son palabras ciertas, es palabra de Dios, es revelación, pero vemos, estas palabras son distintas también a la revelación que daban el apóstol Pablo, que ellos estaban revelando el misterio que había estado oculto desde los siglos, desde siempre, y ahora ha sido dado a conocer por medio de los apóstoles. Entonces hay una diferencia entre estos dos dones. Bien, entonces la pregunta que se plantea entonces de manera natural, nos plantearemos tal vez ahora, nos estaremos planteando, es si ahora en la actualidad existen también
el don de profecía en la Iglesia. Sí, en la actualidad pues hay también profetas en la Iglesia. Y entonces a esto pues ¿qué respuesta podemos dar? Pues personalmente yo diría depende de lo que queramos entender. Vamos a ver, si alguien me pregunta, bueno, Lutero, Calvino, el resto de los reformadores, ¿fueron ellos profetas en su tiempo? ¿Trajeron la palabra del Señor al pueblo y mostraron el camino de la reforma? ¿Fueron ellos profetas? Pues yo diré, indudablemente lo fueron. Ciertamente fueron profetas del Señor. Aunque, pues vemos, no exactamente de la misma manera que están ahora hablando los profetas contemporáneos, ¿no? O los que se dicen así. Si me dice alguien también que algún pastor que predica la palabra a una congregación, pues hay un pecado, hay una cosa pues que está ahí incrustada en la congregación y él viene y predica en contra de ese pecado, o que él está también pues denunciando un pecado de cara a la sociedad, un pecado que se está llevando a cabo de manera impune y nadie del mundo pues lo denuncia, y él lo hace. Si alguien me dice que ese pastor pues que lo está denunciando es un profeta, yo diré ciertamente, es un profeta de Dios, y lo que está diciendo es, sí, ciertamente está dando la palabra de Dios en este punto. Entonces, en este sentido, yo diré sí, hay ciertamente profecía en el día de hoy, sí, como lo ha habido también en el día de la Reforma, y lo ha habido pues durante todo el tiempo de la Iglesia. Ahora bien, si alguien me dice, mira, hay profetas que traen aquí una revelación especial de parte de Dios, hay profetas que tienen una inspiración secreta, hay profetas que tienen una palabra pues específica que de parte del Señor tienen que hacer los demás pues esto o lo otro, sin citar ninguna palabra de la Escritura. Esa es la cuestión. Sin aplicar ninguna palabra de la Escritura simplemente porque eso es lo que a él le parece, yo diré, no hay este tipo de profecía hoy en día en la Iglesia. No lo hay. Y alguien me dirá, ¿cómo te atreves tú a decir esto? Si el Espíritu es soberano, Él puede hacerlo. Nadie lo duda que Él es soberano y que lo puede hacer. Pero yo solamente me baso en la Escritura y solamente me baso ahora en un solo versículo. Cuando dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vemos aquí lo que nos dice la palabra de Dios, la Escritura. La Escritura nos es dada para que el hombre de Dios sea perfecto, perfecto en el sentido de cumplido, cabal, no le falta nada. Y dice enteramente, vemos, enteramente es por completo, por completamente preparado para toda buena obra. Es decir, ningún tipo de cosa le falla a la Escritura. Todo lo que necesita el creyente en esta vida para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios lo tiene en la Escritura. No hace falta una palabra extra a las palabras de las Escrituras. Y si alguien dice, no, es que hay cosas, es simplemente hay cosas que no están ahí, o no me basta la Escritura, necesito algo más, es simplemente de que no la ha leído toda la Escritura. Se ha de leer toda la Escritura, y toda la Escritura, todo lo que necesitamos en esta vida para vivir conforme a la voluntad de Dios, para encontrar también guía en las distintas circunstancias de nuestra vida, de cada día, lo tenemos en la Escritura. Así pues, no nos hace falta nada más. Y entonces, si alguien dice que hoy en día hay pues revelación extraordinaria, sobrenatural, aparte de la Escritura, está diciendo que la Escritura no basta. Y esto no puede ser. La Escritura basta. La Escritura nos es suficiente. Suficiente. Estamos hablando de la suficiencia de la Escritura. Dios no ha querido entonces poner a la Iglesia, a los creyentes, en el terreno de las impresiones subjetivas. Cuando se dice esto este tipo de cosas son lo que a uno le parece,
lo que al, pues, entre comillas, profeta le parece. Entonces es una impresión subjetiva que él tiene y entonces él la dice como palabra de Dios, una revelación de Dios, pero Dios no ha querido, pues, poner la dirección de la vida de los creyentes y de la Iglesia en este tipo, sino en el terreno objetivo y seguro de la palabra de Dios. Y a esto vamos, a la palabra de Dios, porque ahora, pues, cuando dice a continuación, y volvemos aquí en Romanos 12, si el de profecía úsese conforme, dice, a la medida de la fe. Bueno, pues ahora vamos aquí a la medida de la fe. Entonces esta palabra literalmente es analogía de la fe. Analogía de la fe. Y entonces, ¿cuál es el sentido de la palabra analogía? Pues la palabra analogía tiene el sentido según, depende si es de cómo se entienda la palabra fe. Es la palabra fe la que, digamos, la confianza que uno tiene, la fe personal que uno tiene, que uno siente en su corazón. Pues entonces será así, según a la medida de la fe, ¿verdad? Pero si es la palabra fe en un sentido de la enseñanza, de la doctrina, de lo revelado en la Escritura, entonces es la analogía de la fe. La analogía de la fe es un concepto en teología. La analogía de la fe es que al final el mejor intérprete de la Biblia, ¿quién es? Pues la Biblia misma, de ir comparando un pasaje con otro. Entonces las partes oscuras son explicadas por las partes más claras, las partes más fáciles explican las más difíciles, porque todo forma parte de la misma verdad. Entonces, ¿qué nos viene a decir? Que aquí, que si alguien está profetizando, pues tiene que ser entonces conforme a la palabra escrita de Dios. Y creo que este es en verdad el significado de este versículo, que es conforme a la analogía de la fe, a lo que Dios ya ha revelado en su palabra. Y esto es lo que nos dice, pues, en Isaías capítulo 8, a los profetas, a los que traían palabra de Dios, dice, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a la ley y al testimonio, es que no les ha amanecido. A la ley y al testimonio, a la palabra escrita de Dios, por lo tanto. Ella es la regla para juzgar toda palabra. Si no hubiera, pues, ninguna palabra escrita, pues entonces ya sería, pues, aquí, pues, lo dicho, pues todo el mundo estaría entonces, pues, completamente a merced de lo que a todos nosotros nos parezca, a la Escritura. Incluso es que el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 14, encontramos que se dirige a los profetas que había en aquel entonces en Corinto. En el capítulo 14, versículo 37, dice: si alguien se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Y está, pues, escribiendo las regulaciones del uso del don y también de cómo se tiene que dar el culto a Dios, que las mujeres, pues, tienen que tener, pues, un tipo de lugar en la congregación. Bueno, en fin, todo lo que nos enseña aquí en este capítulo. Y dice, bueno, si alguno se cree profeta, pues entonces que reconozca que lo que digo es palabra de Dios. Entonces, los profetas se tienen que amoldar a la palabra escrita de Dios, tiene que ser conforme a la analogía de la fe. Pero este es el primero de los dones. En el siguiente vemos, está diciendo, o si de servicio en servir. Y aquí, pues, está, pues, bastante claro, se está refiriendo al don de ayudar en la iglesia o al don de servir en la iglesia, pero de una manera oficial, como un ministerio de la iglesia. Lo vemos esto, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, leemos en el versículo 1, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Esta palabra distribución literalmente es diaconía, en la diaconía diaria. Entonces la iglesia, desde el primer momento, desde el día de los Hechos mismos, entonces los cristianos ponían en común sus bienes, y vemos entonces el amor fraternal hacía que
pues que se ayudara a las personas, a los hermanos que tenían necesidad, a las viudas, por lo tanto, que eran las que más necesidad pasaban en aquel entonces. Y entonces era de los bienes de la Iglesia, y esto es importante, ya veremos después una pequeña diferencia en esta lista, de los bienes de la Iglesia, y es entonces un ministerio en la Iglesia. Está el ministerio de ser pastor, de ser anciano, y está el ministerio de ser diácono, como vemos también en Primera de Timoteo, en el capítulo 3, los versículos 8 no lo vamos a leer, pero son los requisitos de los diáconos, que es un ministerio, por lo tanto, distinto al de los obispos. Hay pues la diferencia de ministerios. Hay quienes piensan que, como a veces los siervos de la palabra, se le llama también, se utiliza la palabra diáconos, porque en griego es la palabra siervo de la palabra, pues hay gente que dice, pues entonces el ministerio de pastor, de siervo y de anciano es la misma persona, y entonces en la Iglesia solamente hay pastores. Pero vemos que eso está en contra de lo que dice aquí el apóstol Pablo en Primera de Timoteo mismo, porque está distinguiendo estos dos ministerios, el de obispo y el de también diácono, con sus requisitos particulares para unos y otros, que en lo esencial son los mismos, pero si no, no habría tenido que repetirlo, ¿verdad? Las dos. Entonces está hablando también de ministerios distintos, como vemos aquí en Filipenses capítulo 1, versículo 1, la palabra introductoria de la carta a la iglesia en Filipos dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Con los obispos y diáconos. Entonces los diáconos, vemos, son los que es un ministerio de la iglesia y es uno de los ministerios más importantes. Es un ministerio oficial de la iglesia. Entonces es un ministerio que no es primeramente de enseñanza, es un ministerio de amor, de misericordia, de ayuda pues a los hermanos primeramente necesitados. Un ministerio pues que la iglesia no va a permitir que en la medida de sus fuerzas, de lo que él pueda, permitir que ningún hermano pase necesidad. Y entonces para eso está el ministerio de los diáconos, que son los que tienen que administrar los bienes, ¿verdad? Administrar los bienes, porque para ayudar, primeramente tienes que administrar, tienes que recoger los dones y pues entonces se tiene que administrar bien, porque si lo gastas todo de cualquier manera, al final no vas a tener nada para ayudar a nadie. Entonces, vemos que es el ministerio de ayudar en la congregación a los hermanos necesitados, y se tiene que emplear si es de servicio, en servir. Se tiene, por lo tanto, que ejercer este ministerio. Si alguien ha recibido este don, ha de ejercerlo en el servicio. Después también dice el que enseña, el tercer de los dones. Y este es una función del ministerio pastoral. Entonces vemos en la carta a Timoteo, por ejemplo, en el capítulo 4 de 1 Timoteo, cuando dice Pablo, después de haber dicho, en 2 Timoteo, después de haber dicho en el capítulo 3, 16, acerca de toda la escritura es inspirada por Dios, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y entonces el don de la enseñanza es algo que tiene que tener el pastor. 1 Timoteo capítulo 3, cuando dice que tiene que ser, en el capítulo 3, versículo 2, apto para enseñar, literalmente didáctico, ha de saber enseñar. Hay gente que a lo mejor, conoce muy bien la Biblia, pero se pone y no sabe, por ejemplo,
pues, cómo comunicarse delante de la gente, ¿no? Cómo transmitir bien, con eficacia una idea, ¿no? Ya sea por no saber hablar en público o bueno, hay que tener también esa habilidad de poder expresar, de poder enseñar bien. Hemos tenido en la escuela profesores mejores y profesores peores. A lo mejor había profesores que sabían muchísimo, pero que no lo sabían transmitir. Entonces, con lo cual, no eran ellos entonces mejores como profesores que otros que supieran menos, pero lo supieran enseñar mejor. Entonces, el que enseña, vemos, es una función distinta, vemos, y que, bueno, pues no es distinta, por ejemplo, que el del don hemos hablado de los profetas, ¿no? Ellos reciben la revelación directa de Dios, dan la palabra inspirada de Dios y la dan al pueblo tal cual. Pero el de enseñanza es aquel que la interpreta, es aquel que digamos, la baja de ese nivel para ponerlo a nuestro nivel y expresarlo con nuestras palabras y poderlo, pues, transmitir lo que enseña. Por eso, por ejemplo, es perfectamente legítimo que, pues, utilicemos conceptos como, por ejemplo, Trinidad, que no está en la Escritura, pero es que lo utilizas para poder enseñar el contenido que está en la palabra de Dios. Pues el que tiene este don, pues lo tiene también que ejercer, tiene también que ponerlo en práctica. El que exhorta, dice, es el cuarto de los dones, versículo 8, en la exhortación. Entonces, este es también, lo hemos leído en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, que tiene que estar en la exhortación, exhorta, reprende con toda autoridad. Entonces, es algo también que forma parte de una manera especial del ministerio de la palabra de Dios, de ministerio, pues podemos decir pastoral. Vemos aquí también en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Entonces, esto es porque estamos diciendo que esto forma parte de una manera especial del ministerio pastoral. No es, como muchas veces se entiende, el reprender, que exhortar. Bueno, yo le voy a exhortar aquí al hermano, entonces es prácticamente cantarle las 40. Bueno, a veces, si se tiene que cantar las 40, se tiene que hacer, pero no es esto, sino es la idea de aplicar personalmente a la vida de los demás. El animar, sobre todo, o consolar, sobre todo, al hermano, animarlo en los caminos del Señor. Lo que también, pues, se puede ver como la consejería, el ministerio de aconsejar, la consejería bíblica en la palabra de Dios. Y entonces, bueno, decimos, es algo del ministerio pastoral por excelencia, pero no es solamente del pastor, porque nos encontramos que es algo también que lo tenemos que hacer, lo tiene que hacer la comunidad también, pues los hermanos lo podemos hacer, lo tenemos que hacer unos a otros. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 13, Hebreos 3, 13, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortaos, dice, los unos a los otros cada día. Vemos, los unos a los otros. No es solamente entonces el pastor a toda la congregación, es también los unos a los otros, es algo de la comunión fraternal. O también en la misma carta a los Hebreos capítulo 10, versículo 25, cuando dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos los unos a los otros, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, alguien también podría tener ese don, ¿no?, de estar animando a los demás, de estar, pues, exhortando, acompañando a los demás, y aunque no sea pastor. Bueno, pues tanto el pastor como aquel que tenga en particular ese don, lo tiene que estar ejerciendo, lo tiene que estar poniendo en práctica. No solo él, ya el siguiente de los dones dice el que reparte. El que reparte, dice en el versículo 8, el que reparte con liberalidad. Bueno, pues aquí está hablando de un don, podemos decir, distinto, aunque parecido al de diácono. ¿Por qué? Pues porque el del diácono repartía, digamos, los bienes de la iglesia. Pero aquí está hablando, por lo tanto, de alguien que lo está haciendo a título individual.
de alguien pues que a lo mejor pues el Señor le ha dado riquezas o le ha dado sí, le ha dado bienes en este mundo, y a veces pues te encuentras y lees que hay gentes que el Señor les ha dado muchos dones. Leía esta misma semana pues no de algún hermano ahí en Estados Unidos, ¿no? que el Señor pues le bendijo, y él pues estuvo ayudando mucho, ayudar pues a sostener el sostenimiento de pastores. Fundó él mismo un seminario que por cierto pues llevó su nombre durante unos cuantos años. En fin, gente también que lo puede hacer a un nivel personal, de tú a tú, que ves a un hermano que está pasando necesidad y bueno, pues le traes o comida, le traes alimentos o le traes ayuda, ¿no? Entonces el que reparte dice que se haga, dice aquí, en liberalidad. Bueno, esta palabra, ¿verdad? Esta palabra se puede entender de dos distintas maneras, porque en unos pasajes se traduce por dar con liberalidad, es decir, abundantemente, ¿no? Sin ir un poco con el, digamos, hasta aquí, sino abundantemente. Y esto lo encontramos en este sentido en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 11. Está hablando de la ofrenda de la iglesia y dice que para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Liberalidad es una palabra, significa generosidad, ¿no? No dar de una manera rácana, ¿no? Sino liberalmente, generosamente. O en el versículo 13 también, pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución. Liberalidad o también la generosidad, ¿no? A la hora de dar. Pero también puede dar, se puede entender o se puede traducir, tiene este significado de simplicidad de corazón. Es decir, no dar con segundas intenciones. Y esta misma palabra pues se encuentra traducida así. Por ejemplo, en Efesios, en el capítulo 6, solamente vamos a leer este pasaje, aunque hay más. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón, como a Cristo. Entonces vemos, es sin segundas intenciones. No voy a obedecer al amo pues para sacar algo de él, sino pues con sencillez de corazón, con simplicidad, con integridad en el corazón. Y bueno, pues tanto podría ser en un sentido como en otro. Es un sentido que es una palabra que tiene este sentido, ¿verdad? Un poco amplio. Y bueno, pues recordémonos, ¿no? Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Nos lo dice la palabra, 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7. Aquel que da, pues que reparte mucho, pues lo que siembra, él recogerá. Y aunque a lo mejor los hombres no lo agradezcan, pero el Señor sí que lo hará a su debido tiempo. Y sobre todo, pues dar con simplicidad. No pues buscando a lo mejor aquí algún tipo de como dicen ahora, complicidad, ¿no? O de ganar aquí las adhesiones, ¿no? Como a veces ir con una bolsa de chuches, ¿no?, a la puerta de un colegio, ¿no? Pues lo mismo, no se tiene que hacer esto de dar a los demás en este sentido. Bueno, pues el siguiente de los dones en esta lista es el que preside, literalmente el que va adelante. Es decir, es una función de liderazgo. Y así está, por ejemplo, en primera de Corintios, en el capítulo 12, versículo 28, pero vamos a leer también en primera de Tesalonicenses, versículo 5, en capítulo 5 del 12, versículo 12, versículo 17. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Pues entonces los que trabajan, los que os presiden en el Señor. Entonces, bien, vemos que nos fijamos que está hablando de pastores, del que enseña, del que exhorta, del que preside. Entonces, bueno, aquí también hay la distinción entre los ancianos que predican y enseñan y los ancianos que gobiernan, presiden, lideran. Los ancianos que tienen la función de predicar,
y aquellos que son sobre todo los que gobiernan la congregación. Entonces, bueno, vemos que lo que nos presenta aquí el Nuevo Testamento es en contra de la idea, pues que la iglesia solamente está, pues el pastor y ya está. El pastor lo hace todo y los demás no hacen nada. No, en la iglesia hay distintos ministerios, está pues el ministerio pastoral no lo hace solamente el, digamos, pastor. El pastor es un anciano más que gobierna. Pero también los ancianos gobernantes son pastores. Están también los ancianos, están también los diáconos, están también, bueno, entonces vemos que hay una pluralidad de ministerios. No es solamente pues el pastor que lo hace todo. Hay una pluralidad de ancianos y entonces se tiene que hacer todo en la pluralidad de los consejeros, ¿no? El consejo de la iglesia pues es lo que tiene que presidir la iglesia. Vamos, entonces bien, ellos tienen que hacerlo, dice, bueno, pues evidentemente para que tienen que gobernar bien la iglesia. 1 Timoteo capítulo 3, ¿no? Aquel que no gobierna bien su casa podrá gobernar la iglesia de Dios. Tienen que gobernar los asuntos en la iglesia como los de su propia casa. Tienen que también pues velar por las almas, ¿no? Para que ninguno pues haya ningún problema en su vida, porque de ello tienen que dar cuentas ante Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Y lo tienen que hacer, por lo tanto, ocuparse en ese ministerio con solicitud. Solicitud, no solamente la idea de diligencia, aunque también, no ser perezosos también, sino también pues con ganas, ¿verdad? Con energía, hombre. Hacer las cosas con ganas. Este es también el significado de esta palabra, ¿no? Hacerlo con ganas, ¿no? Que eso también se transmite. Y ya por último, vemos el séptimo, es hacer misericordia. Hacer misericordia, que no es solamente, aunque también ayudar a la gente en sus dificultades, también es estar con ellos, a lo mejor darle una palabra de ánimo, estar con ellos, el que se compadece de los demás. A lo mejor no es solamente que está haciendo esto con los hermanos, a lo mejor es con el mundo, a lo mejor es gente que se preocupa de marginados, de gente que se preocupa de drogadictos o de mujeres que han caído en la prostitución, a saber, ¿no? Entonces eso es también un don, el que hace misericordia, es decir, que se compadece de los problemas, de las miserias de los demás, como Dios se compadece y ha tenido misericordia de nosotros en Jesucristo. Y lo ha de hacer, dice, con alegría. Dice, con alegría. El que hace misericordia con alegría. Es la misma raíz que nuestra palabra hilarante, ¿verdad? Entonces, bueno, la alegría, la risa en el rostro, a veces es la mejor de las ayudas. Si vamos aquí a ayudar a los demás y tenemos una cara de deprimido que no podemos con ella, ¿a quién vamos a ayudar? Primeramente, la mejor de las ayudas es que nosotros tengamos esta alegría, este gozo en nosotros mismos para ayudar a los demás. Hemos estado, por lo tanto, viendo estos dones, pero ahora vamos simplemente y rápidamente también a unas breves, rápidas consideraciones, apuntes acerca de cómo usarlos, ¿no? Unos principios espirituales a tener en cuenta. Primeramente, no olvidarnos nunca, el don es algo de gracia. El don es algo de gracia, y esto está en la misma raíz de la palabra. En griego, el don es charisma y la palabra gracia es charis. Entonces vemos, es la misma raíz. Es algo que hemos recibido de gracia, no es algo que hemos recibido por méritos. No es porque seamos nosotros mejores, no es porque tengamos más capacidades que los demás, es porque el Señor así lo ha querido. Entonces esto quita de nosotros la idea del mérito. Dice también en 1 Corintios el apóstol Pablo que tienes que no hayas recibido, y si lo has recibido, ¿cómo te glorías tú? Como si no lo hubieras recibido. Es algo que tú has recibido, es algo que Dios te ha confiado. Entonces eso excluye la jactancia. Entonces excluye a veces la prepotencia, que es en lo que había caído la iglesia de Corintio y es lo que muchas veces también se caen en algunas iglesias. Es la tendencia natural de todos nosotros, de hecho, a jactarnos en nosotros mismos como si eso fuera algo nuestro, no un don de gracia del Señor. El segundo de las ideas es
sobre todo, recordar el principio de la soberanía de Dios. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Dios puso a cada miembro del cuerpo como quiso. Entonces es Dios el soberano. Dios pone a este en este lugar con esta función, y le pone a él y no le pone al otro. Entonces esto es lo que quitará pues también el pie para a lo mejor tener celos o rivalidades o envidias, o pues que alguien quiera también abarcarlo todo, ¿verdad? No, Dios te ha dado un don y Él es el soberano, no tienes que hacerlo tú todo. Dios te ha dado un don y tienes que hacer todo eso. Tú tienes que centrar a lo tuyo y ya está. Entonces, no tenemos todos los dones, sí, porque Dios ha repartido a cada uno según una medida, según el querido, pues en su sabiduría y en su soberanía. Entonces, esto al final también el cumplir con esto es una obediencia y una sumisión al Señor. Y muy bien, pues entonces la soberanía de Dios va juntamente con, y sería el tercero de los principios, la responsabilidad del hombre. Porque Dios es soberano, pero el hombre es responsable de lo que Dios le ha concedido. Recordémonos de la parábola de los talentos, la conocemos todos, no hace falta que la volvamos a leer aquí. Dios ha dado a cada uno un talento, o a uno le ha dado 10, o a otro le ha dado 5. Aquel que ha recibido un talento, 5 o 10, es responsable de hacer que ese talento fructifique para el Señor. Y eso conforme a lo que cada uno ha recibido. Los dones son para la edificación del cuerpo. Hemos leído en Efesios capítulo 4. Entonces, hemos leído que el cuerpo va creciendo pues por la actividad propia de cada miembro. Entonces, el cuerpo va recibiendo su crecimiento por la actividad propia de cada miembro. Eso significa que cada miembro ha de estar activo en la gracia, activo en el don que ha recibido, ¿verdad? Ha de estar llevando a cabo la función que Dios le ha confiado. Y si no lo hace, pues entonces el cuerpo no va a crecer de una manera armoniosa. Cada cuerpo, cada miembro tiene que llevarlo a cabo y cada miembro es responsable de hacerlo. Entonces vemos aquí lo que está diciendo Pablo es bastante sencillo. Si tú has recibido un don, hazlo. Tú has recibido un don, hazlo. ¿Cuál es el don que has recibido? Entonces, primeramente, piénsalo. ¿Cuál es el don que has recibido? ¿Has recibido un don? No me digas que no has recibido ninguno. No, puede ser el llevar un plato de sopa a tu vecina o a lo que sea. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Dios te ha dado un don. Si eres del Señor, si has creído en el Señor Jesucristo, si tú pues eres de Él, has recibido un don espiritual y lo tienes que utilizar para la gloria de Dios. ¿Qué crees tú que eres capacitado para hacer? ¿O qué crees tú mejor? También, ¿a qué te sientes tú llamado para hacer? ¿Qué es lo que tienes en el corazón un día sí y otro también? Y lo quieres llevar a cabo y te acuestas con eso por la noche y te levantas por la mañana y lo estás pensando y lo estás pensando. Pues entonces, si eso es lo que tienes, pues piensa que el Señor te puede estar llamando precisamente que lo hagas. Pues entonces, ¿por qué no pruebas a hacerlo? ¿Por qué no pruebas un día a hacerlo? Lánzate a hacerlo. Lánzate la primera vez a hacerlo. No digas que no. No, a veces pues tenemos aquí la vergüenza, no, pero bueno, lánzate a hacerlo. Y cuando lo haces, pues no digas que no. Si te surgen más capacidades, si te surgen más hay gente que te requiere más, pues no digas que no. Es que estoy súper cogidísimo y la agenda hasta el fin. No digas que no. Siempre hay pues el lugar para algo más. Siempre puedes hacer algo más. Siempre puedes hacer algo más. Es que no tendré yo más fuerzas. No hace falta, se las pides al Señor. No es por tus fuerzas, es por las fuerzas que Él provee para que Él sea glorificado, como dice también la palabra. Entonces lánzate, no digas que no te quedes bloqueado. Haz tú el primer paso, ¿verdad? Cuando uno empieza, pues entonces las cosas son pequeñitas, pero el Señor te va a hacer crecer, ya verás. Y es lo que espero también para la congregación, que hayan pues diáconos, que hayan ancianos, que hayan todo tipo pues de dones para el Señor, que haya un consejo, por supuesto, que funcione bien para la gloria del Señor y que seamos una congregación a la que no le falten los dones. Y por encima de todo recordemos también el último de los principios, es la primacía del don del amor.
que es el don por excelencia, que es el camino real, que nos dice también Pablo en Romanos 13, en 1 Corintios 13. Porque si tuviéramos todos los dones, pero si nos carecemos del amor, ¿para qué nos sirve? Eso no edifica. Dice en Efesios capítulo 4, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Es lo que hace edificar. No solamente la función de cada miembro, sino el amor. Y el amor es entonces el combustible del coche, es también la energía del cuerpo, ¿verdad? Para que vayamos adelante, el amor a Dios y el amor al prójimo y primeramente al hermano en la fe. Y este es el gran privilegio que tenemos, hermanos, el gran privilegio de ser morada de Dios en el Espíritu Santo y también de que el Espíritu Santo está actuando por medio de la actividad de cada uno. Y así, de esta manera, pues, somos el cuerpo de Cristo y entonces el rostro de Cristo, el rostro de Jesús, aparece ante el mundo. La alabanza de toda la tierra. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos las gracias porque nos has hecho piedras en un templo vivo. Te damos las gracias porque tú eres un Dios vivo y tu iglesia es un templo vivo. Señor, por la actividad, por la vida que tú has dado a cada miembro. Haz que, Señor, pongamos nuestros dones a tu servicio, nuestras capacidades, nuestros bienes, nuestro tiempo. Señor, que todo sea para tu gloria. Padre nuestro que estás en los cielos, que el cuerpo de Cristo se manifieste ante, Señor, el mundo, en nuestra ciudad, y que, Señor, tú recibas la gloria. Jesucristo sea glorificado en todas las cosas. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos por este don de gracia, el don inefable que es el Señor Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos en su nombre, dándote gracias por todo. Amén. Vamos a pasar ahora sí a la cena del Señor.